Hola a todos y bienvenidos al seminario web de hoy, ¿qué es la neutralidad de carbono y cómo se consigue?, en el que nuestros expertos definirán la neutralidad de carbono y explicarán en qué se diferencia del cero neto, así como presentarán el proceso paso a paso para que una organización, producto o evento puedan lograr una certificación de carbono neutral. Antes de comenzar, me gustaría repasar algunas partes claves para que ustedes sepan cómo participar en el seminario web de hoy. Si se ha unido a la presentación escuchando de manera predeterminada, utilizando el sistema de altavoces de su ordenador, sin embargo, prefiere unirse por teléfono, simplemente seleccione teléfono en el panel de audio y se mostrará la información de acceso telefónico. Tendrá la oportunidad de enviar sus preguntas a los presentadores de hoy escribiéndoles en el panel de preguntas, en el lado derecho del panel de control. Puede enviar sus preguntas en cualquier momento durante la presentación y recopilaremos, por supuesto las recopilaremos y abordaremos durante la sesión de preguntas y respuestas, por supuesto, al final del seminario o posteriormente por vía correo electrónico. Una vez más, hola y buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro seminario web titulado ¿Qué es la neutralidad de carbono y cómo se consigue? Estamos encantadísimos de poder estar aquí hoy con ustedes y esperamos que puedan acompañarnos en este apasionante viaje sobre la neutralidad de carbono. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Quisiera aprovechar un momento, por supuesto, de nuestro tiempo para presentarme. Yo soy Ana, soy coordinadora europea. Mi función se centra principalmente en el desarrollo de los mercados europeos. Estoy apoyando al Departamento de Servicios Comerciales, así como el Departamento de Marketing, en la presentación de los servicios de huella y neutralidad de carbono también. Me gustaría también presentar a mi compañera Sabrina Parker, aquí hoy presente con nosotros, una gran profesional que lidera la gestión de clientes y proyectos con empresas básicamente con sede europea. Para España, por ejemplo, trabaja con España, Italia y países nórdicos. Sabrina trabaja con empresas en la evaluación del impacto de la cadena de valor, el establecimiento de objetivos y las comunicaciones también de sostenibilidad a través de la certificación y el etiquetado de la huella de carbono de producto en particular. Después de la presentación, vamos a seguir intentando saber un poquito más de Carbon Trust. Somos una organización sin fines de lucro impulsada por una misión. Nuestra misión es acelerar la transición global hacia una economía baja en carbono. Hoy en día contamos con un equipo que está presente en 5 continentes. Trabajamos en múltiples sectores, ¿no? Desde la innovación tecnológica para la energía eólica, por ejemplo, marina en Japón, hasta ayudando a desarrollar mercados de carbono en América Latina. Trabajamos con múltiples empresas y les ayudamos a alinear sus estrategias comerciales de acuerdo con la ciencia climática y a cumplir, por supuesto, los objetivos marcados por el Acuerdo de París. Somos nosotros, Carbon Trust. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y yo creo que un poquito más, ¿no?, de nuestra experiencia en el mercado. Contamos ya con más de 19 años de experiencia y conocimientos, yo creo que incomparables, podría usar esa palabra, ¿no?, para ofrecer asesoramiento imparcial y orientación centrada en las necesidades de cada organización. Nuestros puntos fuertes, yo creo, y que vamos, que nos acompañan cada día es la credibilidad, sin duda, habilidades técnicas, escalabilidad e independencia. En cuanto la siguiente, muchas gracias, Sabrina. En cuanto a nuestros clientes, tenemos una amplia experiencia en muchísimos sectores. Para facilitarles algunos ejemplos en relación a nuestros clientes, en particular en España, pues uno de ellos es la empresa, yo creo que muy bien reconocida en el mercado, Telefónica. Y le hemos ayudado a esta empresa en particular con el cálculo de alcance 3. Estamos trabajando también con fabricantes de prendas de vestir en la medida de su huella de carbono básicamente operacional. Otra de las empresas es Danone. A Danone también estamos certificando la huella de carbono operacional. En particular, trabajamos en la fábrica de Lanjarón. Eso en cuanto a los ejemplos con los que trabajamos en España en particular. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y me gustaría aquí tomarme un minutito y explicarles
cómo vamos a organizar el seminario de hoy. Y como pueden ustedes ver, vamos a empezar respondiendo a la pregunta ¿qué es la neutralidad de carbono? ¿No? Pasaremos luego a los cálculos de la huella de carbono. Nos centraremos en declaraciones explicativas de calificación. Continuaremos con las compensaciones, por supuesto. Nos vamos a ir luego a la certificación de carbono neutral y finalmente vamos a intentar explicarles cómo se comunica la neutralidad de carbono. Y diciendo esto, vamos a ir a la siguiente diapositiva y empezar ya centrándonos un poco en la neutralidad de carbono, ¿no? Yo creo que en los últimos años hemos visto un aumento sin precedentes en el número de empresas que afirman comprometerse o ya, diríamos, reclaman directamente la neutralidad de carbono. Sin duda es un tema muy activo y yo diría que también ciertamente muy atractivo, ¿no?, para los consumidores. Como pueden ustedes ver, aquí tenemos ciertos ejemplos de lo sobredicho. Y después de ello, vamos a ir directamente a la siguiente diapositiva donde nos centraremos en la definición de carbono neutral. Retrocedamos, yo creo que me gustaría aquí centrarme realmente en lo que significa la neutralidad de carbono como la palabra técnica, ¿no? Su definición técnica, diríamos eso. Esa subraya que lo fundamental es que no hay aumento neto en sus emisiones totales de emisiones de gases de efecto invernadero durante el periodo específico, ¿no? El periodo específico generalmente es un año más o menos de informes financieros, un año calendario. Abordaremos algunos de estos pasos claves y tan, por supuesto, importantes más adelante en este seminario web. En cuanto a la siguiente diapositiva, aquí yo creo que es bastante, ella misma habla, habla por sí misma. Teniendo en cuenta la definición técnica, ¿no?, de neutralidad de carbono, yo creo que es un momento simplemente perfecto para explicar algunas de las diferencias claves, ¿no?, entre la neutralidad de carbono y el concepto del net cero. Los términos que yo creo que a menudo se intercambian y yo diría que desgraciadamente también frecuentemente se confunden, ¿no? En primer lugar, la ambición entre estos dos términos y lo que implican con respecto a la reducción es muy diferente, eso habría que marcarlo, ¿no? Como todos sabemos, medir su alcance 3 agrega un nivel de complejidad en comparación con ejercicios más simples de medir sus emisiones, por ejemplo, solamente de alcance 1 y 2. En segundo lugar, los objetivos con base científica, ¿no?, los que marcan la temperatura hídrica de 1,5 grados centígrados, es muy ambicioso muchas veces, especialmente si buscan ese nivel de reducciones en su cadena de valor. Mientras que la certificación de neutralidad de carbono no requiere un compromiso de reducciones cuantitativas. Por definición, yo diría que los objetivos de base científica coinciden con lo que la ciencia más reciente sobre el clima considera imprescindible, es decir, cumplir los objetivos del Acuerdo de París, es decir, limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados, de los niveles preindustriales, por supuesto, y hacer todo lo posible por limitar, llegar al nivel idílico, sería 1,5 grados centígrados. En tercer lugar, muchas empresas compensan sus emisiones a través de programas como por ejemplo, plantación de árboles o la financiación de proyectos de cocina limpia en países de desarrollo, ¿no? De acuerdo con la definición de los objetivos basados en la ciencia de net cero, esta, sin embargo, no sería una forma aceptable de reducir las emisiones residuales. Y para que una compañía se reclame realmente net cero, necesitaría comprar una eliminación certificada de gases de efecto invernadero que probablemente provenga de la captura directa de carbono y su almacenamiento también. Yo diría que esos son los puntos claves, ¿no?, y las diferencias claves entre estos dos términos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Gracias, Sabrina. Y aquí nos centraremos en el PAS 2060 y su proceso. Y el proceso de neutralidad de carbono. El estándar PAS 2060, que como probable ustedes ya saben,
Actualmente es la única certificación disponible para la neutralidad de carbono que se puede aplicar a los siguientes límites: el operacional, el de producto y el límite de eventos. El proceso está en curso, ¿no? Se trata de realizar mejoras continuas y logros continuos, ¿no? De esas en diferentes áreas, por supuesto. Cuando calcule su huella de referencia para el límite en cuestión, le recomendaríamos definitivamente que verifique esa huella. De modo que si, por ejemplo, necesita comprar compensaciones, compre la cantidad correcta y exacta. A continuación, entramos, por supuesto, en la fase 2, que es la compra de esas compensaciones y el proceso de certificación de neutralidad de carbono. Y yo creo que convendría también subrayar que PAS 2060 es un proceso cíclico, ¿no? Es un estándar que es absolutamente retrospectivo y analiza las emisiones pasadas durante un periodo de tiempo determinado. Yo creo que podríamos dividir esos periodos, ¿no? de todo ese proceso en el primer periodo y todos los que lo siguen a continuación. En el primer periodo marcaríamos aquí definición del límite, ¿no? Lo que es medir la huella de carbono. Y aquí desarrollo de una declaración explicativa calificativa, incluyendo, por supuesto, pues, metas para la reducción de gases de efecto invernadero, marcación del calendario, por supuesto, medios planificados para lograr y mantener el estándar y estrategia de compensación o compra de créditos de carbono y compensaciones. En cuanto a los siguientes periodos, aquí hablaríamos de cálculo de huella actualizada para el límite definido en el primer periodo. Y, por supuesto, aquí hablaríamos de declaración de todos los logros, incluyendo métodos usados para cuantificar reducciones, medios por los cuales se logran reducciones logrados en términos absolutos e intensivos, como porcentaje de la huella original, cantidad y tipo de compensaciones compradas, explicaciones del aumento de emisiones en términos absolutos, por supuesto, si corresponde, actualizaciones de declaración explicativa de calificación para futuras reducciones, ¿no? Y emisiones y, por supuesto, compra de créditos de carbono y compensaciones. Eso en cuanto al PAS 2060 y su proceso cíclico. Vamos a continuar ahora. Sabrina, por favor. Vamos a irnos al segundo paso y aquí le voy a ceder la palabra a mi compañera Sabrina. Sabrina, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabrina les explicará cómo comenzar a medir los diferentes límites existentes para la certificación de neutralidad de carbono. Sabrina, adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Es un placer presentarles hoy este seminario. A continuación, vamos a fijarnos ahora en la parte un poco más técnica sobre el cálculo de la huella de carbono. Bueno, como ha mencionado mi compañera, en cuanto a la certificación de PAS 2060, hay algunos alcances para considerar si quieren obtener la certificación de neutralidad de carbono. Tenemos aquí los estándares internacionales para la medida de la huella de carbono con respecto a los límites considerados. Por ejemplo, para medir la huella de carbono de sus operaciones, recomendamos que utilicen el estándar corporativo del protocolo de gases de efecto invernadero. El asesoramiento debe incluir todas las emisiones directas de la organización o las emisiones de alcance 1 y alcance 2, como se define el protocolo de GEI. Al seguir las metodologías que mencionó aquí, producirán resultados consistentes y exactos. También debe basar estos cálculos en datos primarios y debería recopilarse y proporcionarse siempre que sea posible. Cuando no se disponga de datos primarios, las estimaciones deben realizarse en función de las mejores comparaciones disponibles, por ejemplo, utilizando cifras de consumo de un sitio comparable o utilizando cifras de referencia, por ejemplo, consumo de energía por metro cuadrado. Otro comentario
es que cuando hablamos de CO2e, este E significa equivalente y representa e incluye los gases de efecto invernadero, no solamente el dióxido de carbono. Y para convertir los otros gases de efecto invernadero a una cuantificación de huella de carbono, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, publica cada año las cifras del potencial de calentamiento global que está disponible en su sitio de web. Bien, seguimos y centrémonos ahora en el tema de la huella de carbono de una organización. Es muy probable que ustedes ya sepan cuáles son las emisiones operacionales. Entonces, les presento las definiciones en breve. Empezamos con alcance 1. Alcance 1 son las emisiones directas que surgen como consecuencia de las actividades que su organización puede controlar. Esta categoría incluye la combustión de carburantes en las instalaciones, las emisiones generadas por los procesos y la fabricación, y las emisiones perdidas de refrigerante y de vehículos de la empresa. Alcance 2 son las emisiones indirectas generadas por la electricidad, la calefacción o el vapor que compra y utiliza la empresa. Entonces, el alcance 3 son las emisiones de actividades de aguas arriba y abajo de los suministradores y consumidores. Es decir, es cualquier otra emisión indirecta de fuentes sobre las que no tienen control directo. Y hay algunas empresas que incluyen la huella de carbono de los viajes de negocio y también los residuos generados en las operaciones en sus informes medioambientales como parte de las emisiones operacionales. Pero estas categorías de alcance 3 son voluntarias y no es imprescindible según las normas del protocolo de GEI ni la Organización Internacional ISO que se incluyan estas categorías en los informes de sostenibilidad como parte de las emisiones operacionales. Muy bien. Seguimos con el siguiente límite que se puede medir y certificar en neutralidad de carbono, que es un producto o servicios. Y esto es una evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero que se liberan como parte del ciclo de vida del producto o del servicio. Entonces, para medir la huella de carbono de un producto o un servicio, recomendamos seguir el estándar de PAS 2050 o ISO 14067. Y dependiendo del tipo de producto, se puede calcular la huella de carbono según un enfoque de cuna a puerta para los productos intermedios o con un enfoque de cuna a tumba para los productos finales. Un ejemplo de los productos intermedios es la materia de un cartón de leche. Podemos clasificar el cartón como un producto intermedio porque forma parte de un producto final. Las otras partes son la leche, la tapa, y cuando lo ensamblamos juntos tenemos un producto final. Entonces, los productos finales, por lo general, son básicamente los que compran los consumidores. Y para las empresas que quieren comunicar la huella de carbono en los productos destinados a los consumidores, recomendamos que calculen la huella de carbono de un enfoque de cuna a tumba, aunque los datos de la fase de uso y desecho y reciclaje sean estimaciones, es importante que se comunique
y que sea transparente sobre el impacto total del producto a los consumidores. Entonces, esto es nuestra recomendación. Seguimos con el tercer límite que se puede certificar en carbono neutral, lo que es la huella medioambiental de los eventos. El año pasado, la Organización Internacional ISO publicó un estándar para eventos sostenibles, el que forma una guía para aconsejar a los negocios cómo gestionar el evento en respecto a los impactos medioambientales y sociales. Y se cuadra todas las acciones, tales como la preferencia por el uso del agua de la llave en lugar del agua embotellada, y fomenta a los asistentes la utilización del transporte público en vez de los taxis. Además, en relación de la metodología del cálculo de impacto, es importante distinguir entre los impactos que son compartidos. Por ejemplo, si su organización está presentándose en una exposición, el uso de energía es un impacto compartido por todos los ponentes. Por otro lado, los materiales de marketing son sus propios impactos. Entonces, hay bastantes consideraciones en el alcance de la huella de carbono de los eventos. Muy bien. Seguimos entonces con la tercera parte de nuestro seminario sobre las declaraciones explicativas de calificación. Bueno, crear la declaración explicativa de calificación es una etapa imprescindible, es esencial en el proceso de certificación de neutralidad de carbono. Efectivamente, es una declaración de su compromiso a la neutralidad de carbono desde un año de línea de base para un periodo definido. Para los años siguientes, cuando se renueve la certificación, hay que incluir en la declaración detalles de las reducciones de carbono realizados desde el año base definido e información sobre el compromiso continuo con la neutralidad de carbono para un tiempo definido. Y por eso requiere que un representante principal de su empresa apruebe la declaración y la firme. También se debe desglosar la huella de carbono según las normas del protocolo GEI, las cuales exigen que el desglose de la huella debe cubrir al menos el 95% de o las emisiones de cadena de valor de un evento o la huella total de un producto o las emisiones del alcance 1 y alcance 2. Y bueno, para muchas empresas la tarea final y también es la tarea más compleja es la preparación del plan de gestión de carbono. Aunque es una tarea bastante compleja, les animamos que no se den por vencidos. En este plan se puede referir a cualquier objetivo de reducción existente. Por ejemplo, si su organización ya se ha comprometido a la iniciativa de objetivos basados en la ciencia, se puede describir estos objetivos y cómo se relacionan con las implementaciones de reducción de carbono u otras actividades de ahorro de energía en su organización. Y en este diapositiva me gustaría presentar a ustedes un poco más de información sobre los detalles requeridos en el plan de gestión de carbono. En primer lugar, hay que mostrar información sobre los objetivos. Y en el caso de PAS 2060,
El estándar no exige que se provean objetivos cuantitativos, más bien que sean cualitativos. También hay que proporcionar información sobre los métodos para lograr reducciones, ya sea la compra de energía renovable o la inversión en las flotas más verdes. Y si es necesario neutralizar las emisiones residuales con compensaciones de carbono, es importante incluir información sobre los tipos de compensaciones y proyectos los que se están apoyando. Muy bien, voy a hablar un poco ahora sobre las compensaciones y cómo obtenerlos. Como hemos mencionado en este seminario, en los casos cuando no hay emisiones residuales, bueno, no hay que comprar ningún crédito de carbono ni ninguna compensación. En otros casos, y en muchos casos, es posible neutralizar las emisiones con una contribución económica hacia un proyecto que vaya a realizar una reducción de emisiones equivalente de la huella de carbono. Aunque Carbon Trust no es un proveedor de estas compensaciones, podemos recomendar algunas organizaciones que proporcionan compensaciones de carbono. Por ejemplo, recomendamos Gold Standard, VCS, hay otro que se llama Puro Earth, porque, bueno, son desde nuestra perspectiva, son los más reconocidos a nivel internacional y por lo tanto son los más creíbles. Pero lo importante es tener en cuenta que el fin no es la compensación de carbono, sino alcanzar a reducir hacia emisiones netas iguales ceros y por eso reducir los costes asociados al implementar las medidas de reducciones de emisiones también. Muy bien, voy a pasar la palabra a mi compañera Ana, quien va a explicar un poco más sobre el proceso de la certificación de carbono neutral. Muchísimas gracias, Sabrina. Encantada de hacerlo. Seguimos entonces. Les invito a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos todos. Sabrina, por favor. Gracias, muy amable. Yo creo que me gustaría subir aquí si ustedes están buscando un organismo de certificación para certificar sus operaciones, productos o eventos con neutralidad de carbono. Definitivamente les recomendaríamos que sigan el proceso indicado en la diapositiva, ¿no? Punto por punto, diríamos. En primer lugar, como se mencionó anteriormente, comenzaríamos verificando su huella de referencia. La segunda fase que sigue, por supuesto, el segundo paso, implicaría también una verificación de sus créditos, ¿no?, de carbono o compensaciones de compra. En segundo lugar, trabajaríamos con ustedes para verificar el plan de gestión de carbono y, por supuesto, su declaración de compromiso de ser neutral, siguiendo los requisitos necesarios, absolutamente. Dado que la neutralidad de carbono es un logro, definitivamente es un logro, podría aplicar los dos, vamos a llamar logotipos, ¿no?, etiquetados, sellos de aprobación para su límite certificado, ¿no?, y usarlos en sus comunicaciones externas, por ejemplo, pues, en la prensa, ¿no?, en la publicidad, etcétera. Y el siguiente punto al que vamos a ir ahora, el siguiente diapositiva, vamos a centrarnos en los beneficios de todo este proceso, ¿no?, de certificación. Y yo creo que aquí podríamos hablar de muchos puntos muy positivos. Si ustedes están quieren tener una certificación que significa mucho más que solo una compra de créditos, ¿no?, de carbono y sus compensaciones, ¿no? Yo creo que entre uno de los beneficios es la validación de terceros que mejora su credibilidad como una organización, ¿no? El nombre de la empresa está creciendo gracias a ello.
La certificación es un proceso continuo, eso también hay que tenerlo en cuenta, un compromiso, ¿no? Es una forma de demostrar un compromiso real con la gestión ambiental y el PAS 2060 requiere que tenga un plan sólido de gestión de carbono, ¿no? Una vez más, yendo un poquito más allá de la simplemente compra de compensaciones, ¿no? O sea, que tenemos que irnos alejando de esa idea de compensar y más realmente de centrarnos en quedarnos en ese compromiso real con la gestión ambiental. Esta es una base, yo creo que muy práctica también, para demostrar que se está haciendo un progreso anual, ¿no? Para alcanzar sus objetivos a lo largo plazo, como los objetivos con base científica o basados en la ciencia. Eso en cuanto a los beneficios fundamentales. Y vamos a continuar y vamos a una parte que yo personalmente disfruto un montón. Vamos a mirar un poquito, miremos los ejemplos prácticos. Por favor, Sabrina, nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Efectivamente, muchas gracias. Como mencioné, miremos estos ejemplos de empresas que ya han logrado certificar la neutralidad de carbono a nivel, en este caso, de producto. Y como pueden ustedes ver, la empresa Danone lo ha conseguido. Inicialmente ha pasado en Estados Unidos y Canadá en el año 2017 y posteriormente en el año 2020 lo consiguió a nivel global. Y en cuanto a los objetivos clave, ¿no? Para los próximos años que la empresa se plantea tener, es el plan de tener las botellas hechas de plástico 100% reciclables. Este ambicioso objetivo está marcado ya para el año 2025, o sea que es un plan bastante fijo ya, ¿no? En el siguiente ejemplo que me gustaría enseñarles, compartir con ustedes, es un ejemplo que a mí personalmente me encanta. Sabrina, vamos a irnos a la siguiente diapositiva. Y efectivamente, Arauco. Arauco es un ejemplo muy interesante de una compañía que está produciendo un producto neutral en carbono. Y yo diría que por su naturaleza es carbono neutral, ¿no? Como ustedes pueden ver, los beneficios de las eliminaciones biogénicas a nivel forestal se pueden aplicar dentro de la evaluación del ciclo de vida del producto, ya que el periodo de amortización para las eliminaciones de carbono biogénicas es de 100 años. Dado que el ciclo de vida típico de los muebles, ¿no? De madera, por ejemplo, puede ser hasta de 100 años, existe un equilibrio neto muy visible, ¿no? En el secuestro de carbono a nivel forestal y también la producción de los muebles en este particular caso de madera, ¿no? Muebles de madera. Un bonito ejemplo. Yo creo que nos hacía mucha ilusión compartir con todos ustedes. Y vamos a continuar y vamos a ir a un ejemplo que creo que disfruto todavía más personalmente. Espero que también ustedes puedan disfrutarlo con nosotros. CarbonZero cruzó el Atlántico en 45 días, desde diciembre de año 2017 hasta enero de año 2018, para crear una conciencia sobre el cambio climático y minimizar el impacto ambiental de su cruce. Algo tan importante, ¿no? Como centrarse en la conciencia social. El equipo de CarbonZero ha querido enfatizar básicamente ese impacto, ¿no? De la experiencia, su propia apreciación de la importancia del cambio climático. Y eso yo creo que es un punto muy, muy importante. El equipo amablemente ha contactado a CarbonTrace para rastrar y verificar, ¿no? las emisiones a lo largo de la planificación del evento. Y, por supuesto, verificar de forma independiente, también es importante subrayando esa independencia, ¿no? De la verificación independiente de las emisiones de toda su carrera. Y en cuanto a los ejemplos, vamos a ir finalizando. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias.
Y aquí les dejo a ustedes contemplar un ratito esa diapositiva que presenta, que básicamente nos gustaría mostrarles un poquito más de ejemplos de empresas que han conseguido ya la neutralidad de carbono a nivel de producto, organización o evento, y cómo pueden ustedes contemplar en la imagen. Ya son muchas empresas que pueden presumir de ello. Y vamos a continuar con esa presentación y nos vamos a centrar en un punto muy importante, en un punto de la comunicación de la neutralidad. Y en este momento le cedo otra vez la palabra a Sabrina. Por favor, dinos cómo comunicar esa neutralidad de carbono. Gracias, Ana. Sí, vamos a concluir esta parte del webinar con nuestro consejo sobre la comunicación de neutralidad de carbono, porque, bueno, es una gran oportunidad para dar publicidad a una marca. Sin embargo, hay un riesgo de hacer lavado de imagen verde, ¿no? Así que como podemos ver en esta diapositiva, hay algunos ejemplos. Y tenemos aquí entonces nuestras recomendaciones para cómo ser más transparente en su comunicación de sostenibilidad. Entonces, en primero, asegúrese que tenga claro internamente lo que es su ambición, si sea net zero, si sea neutralidad de carbono, carbono negativo. Merece la pena mencionar que hay empresas que se han comprometido a ser planeta positiva. Y luego describa su definición de la terminología utilizada, de modo que todas las partes interesadas puedan entender. Aclare qué reducciones se realizan a lo largo de la cadena de valor. Aclare si existe la necesidad de compensar las emisiones y, como hemos mencionado en este seminario, cuáles son los tipos de compensaciones comprados y los tipos de proyectos que se están apoyando. Publique la información acerca del plan de gestión de carbono en su sitio de web. Y bueno, el punto final y un punto muy importante es que que mantenga informados a sus compañeros de marketing. Sí, entonces, para que, bueno, como hemos dicho, para que no hagan lavado de imagen verde. Sí. Entonces, estamos en la parte del turno de preguntas y estamos por comenzar a responder a las preguntas enviadas durante la presentación de hoy. Como recordatorio, aún puede enviar preguntas a través del panel. Y por favor, que nos permitan 5 minutos para leer las preguntas y elegir las que son más relevantes. Como acabo de decir, si ustedes tienen algunas preguntas, por favor, que los pongan en la parte de cuestiones en el panel que está en la pantalla.
Muy bien. Creo que vamos a empezar a responder a algunas preguntas muy interesantes. La primera que voy a dirigir a mi compañera Ana. ¿Es obligatorio usar PAS 2060 para obtener la neutralidad de carbono o también se puede aplicar para demostrar reducciones de emisiones? ¿Qué dirías Muchísimas tú, gracias. Ana? Muchas gracias, Sabrina. Muchísimas gracias también a la persona que ha mandado la pregunta. Pues muy buena pregunta. Yo diría que PAS 2060 sin duda es la última instancia, ¿no? O sea, es la principal certificación que se utiliza actualmente para las declaraciones de neutralidad de carbono. Ya que tener un plan de gestión de carbono es parte de la certificación, puede usarse para respaldar, ¿no? Esas afirmaciones. Tenemos un tipo de certificación similar para las empresas que desean demostrar, por ejemplo, que están haciendo reducciones, ¿no?, anuales de emisiones en todo su negocio. Y en este caso estamos hablando del estándar de Carbon Trust Standard. Yo creo que convendría mencionar que es un estándar que ya más de 1000 organizaciones, 1100, si no me equivoco, de todo el mundo han obtenido esa certificación de Carbon Trust, desde organismos del sector público hasta empresas y marcas pues, muy destacadas globalmente, ¿no? O sea que yo creo que sí, respondiendo a la pregunta, más bien si estamos interesados en subrayar esa reducción, ¿no?, continua durante el ASO, yo me iría más por ese tipo de certificación, ¿no?, que ofrece Carbon Trust, por ejemplo. Espero que haya respondido a esa pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la segunda pregunta. Cuando hablas de empresas, ¿estás refiriendo a la cartera de edificios, por ejemplo, oficinas, almacenes, instalaciones, etcétera, o también a otras partes del negocio, por ejemplo, las flotas? Y yo puedo responder a esta pregunta. Cuando hablamos de empresas o el límite operacional, referimos a las operaciones a las que incluyen las oficinas, almacenes, sitios de fabricación y las flotas. Pero si usted quiere certificarse con respecto a la neutralidad del carbono, el límite operacional puede ser un sitio o una fábrica individual. Y este enfoque les sirve bien a las empresas que quieren subrayar o sea, que quieren dar publicidad a las iniciativas o implementaciones de ahorro de energía, de reducciones de carbono, que se están realizando específicamente en estos sitios. Muy bien, pues tenemos otra pregunta que voy a dirigir a mi compañera Ana, nuevo. Qué suerte La tengo. Muchas gracias, Sabrina. certificación, la certificación tienen límites geográficos. Se puede obtener una certificación para empresas con oficinas en diferentes países o es necesario hacer diferentes certificaciones para cada país. Muy bien. Sí, sí que es muy buena pregunta. Muchas gracias, Sabrina. Me lo voy a pensar, ¿eh? Sí. Yo creo que no es necesario tener la certificación separada, ¿no? O certificación, hablando en plural, certificaciones separadas, ¿no?, para diferentes países. Si usted, por ejemplo, decide certificar todas sus oficinas, ¿no?, u operaciones en carbono neutral, puede incluir las emisiones operacionales para todas sus oficinas y fábricas, ¿no? De esta manera alcanzaría el llamado, lo que llamamos nosotros el límite global de la certificación. O sea que en este caso hablamos, digamos que hablamos de la globalización de la certificación, ¿no? O sea, sí que se puede evitar esa necesidad de hacerlos con los límites geográficos. Y esa sería mi respuesta. Espero que también
haya sido bastante clara en ella. Muchas gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Sí. Y vamos a la próxima. ¿Quién puede verificar y certificar? ¿Necesita ser reconocido como un verificador o certificador? Bueno, es una buena pregunta. En nuestra opinión, para llegar a ser un organismo de certificación, tiene que registrar, supongo que que tiene que registrar su empresa al servicio de la acreditación nacional de su propio país. Por ejemplo, en Inglaterra y en otras partes del mundo, pero específicamente en Inglaterra, en Carbon Trust, estamos acreditados a través de una organización que se llama UCAS, y esto es parte de una suscripción anual, entonces es un proceso anual. Y claro que también es un proceso, hay un proceso de entrenamiento de los auditores y hay los exámenes, entonces es un proceso que es bastante riguroso, diría, sí. Y otra pregunta que voy a dirigir a mi compañera. Es mejor comenzar el proceso de certificación cuando comience el viaje de neutralidad de carbono o solo al final, una vez que haya logrado la neutralidad de carbono. Muy bonita pregunta también. Muchísimas gracias, Sabrina, y también muchísimas gracias a la persona que la ha enviado. Y respondiendo a esa pregunta, yo creo que se puede comenzar el proceso en cualquier momento. Ya que teniendo en cuenta que la neutralidad, lo que consideramos la neutralidad de carbono, no es necesariamente, no siempre significa que se ha alcanzado emisiones netas iguales a cero, ¿no? Más bien yo creo que es una cuestión de cuántas emisiones residuales quedan en el límite preciso y de cuánto presupuesto, por supuesto, se dispone, ¿no? Para invertir en las tecnologías de ahorros, de energía y de reducción de carbono. Definitivamente aquí tendríamos que tener en cuenta también esos elementos, ¿no? Tan importantes que al final aquí, desgraciadamente, el dinero también, el presupuesto también importa. Sí, yo creo que eso es lo que le diría la pregunta, respondería a esa pregunta en particular. Sí, es una buena pregunta. Muy buenas. Estoy mirando las otras. Hay algunas preguntas sobre cuál es la metodología de medición de la huella de carbono que debo usar para conseguir la certificación. Bueno, como y podemos compartir los slides de hoy porque contienen toda la información sobre los distintas metodologías. Y seguimos con otra pregunta que me parece es muy buena pregunta. ¿Qué es la diferencia entre la extracción de gases de efecto invernadero, los GGRs, por sus siglas en inglés, y las compensaciones de carbono? Y bueno, observamos que los GGRs y las compensaciones de carbono representan una clave diferencia en la neutralidad de carbono y net zero. Y por lo general diría que los proyectos de compensaciones de carbono son un poco más amplios y no están necesariamente relacionados con el medio ambiente. Puede ser una compensación que financia proyectos de cocina limpia, por ejemplo, en países de desarrollo. Pero para que se cumple con los requisitos de Net Zero, según la iniciativa de SBT, una empresa debe comprar o invertir en una extracción de gases de efecto invernadero y certificarlo.
Pero actualmente no hay una metodología totalmente decidida para la certificación de un GGR. El Royal Society, es una organización independiente que se centra en el ámbito de la ciencia del cambio climático. En su informe más reciente sobre la extracción de gases de efecto invernadero, ellos analizan las opciones de GGR que incluyen la tecnología de captura y almacenamiento de carbono, incluyen la forestación a gran escala y la bioenergía con captura y almacenamiento. Entonces, sin duda, hay la necesidad de adoptar estándares de amplio consenso para la verificación y certificación de los GGRs. Sin embargo, lo que sabemos es que los GGRs significan una extracción de emisiones más permanente que las compensaciones de carbono. Sí, pues espero que sí. Muy bien. Pues estoy consciente que casi hemos finalizado. Sabrina, ¿tú crees que tiempo. nos daría tiempo una preguntita más que me parece, si no te importa? Sí, La sí, última, claro. muy cortita. Sí, claro. Nos preguntan desde España si tenemos un socio en España. Yo creo que es una pregunta para ti. Si tenemos actualmente un socio en España. Yo creo que la respuesta es no, ¿verdad? Pero confírmala, por favor. Sí. Sabrina, Lo siento, ¿cómo? perdona, y hay una pregunta desde ¿Puedes España, ir? perdóname. Si simplemente si tenemos actualmente un socio en España, si hay algún socio en España que tenemos actualmente. Un socio como tal como una Sí, una de Carbon sí, Trust. de Carbon Trust, sí, exactamente. Sí, en España no, en España no tenemos un socio fijado específicamente. Actualmente. Tenemos algunos socios que son personas individuas las que trabajan en el ámbito del cambio climático. Pero en este momento no tenemos un socio, sí, un socio específico. Estamos Sí, eso es lo que trabajando pensaba. con algunos Muchas individuos. gracias Sí. por haber respondido a esa pregunta. Muchas gracias por confirmar. Sí. Muy Y yo bien. creo que con esta parte ya finalizamos, ¿verdad, Sabrina? Ha sido un placer Sí. estar aquí con ustedes. Para recordarles, por supuesto, no duden en mandarnos sus preguntas. Ya saben que estamos aquí para responderlas. Las responderemos encantadas. Gracias, por supuesto, a todos por asistir al seminario web de hoy. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, como ya he dicho, también se pueden comunicar con el equipo de soporte al cliente en la dirección de correo electrónico proporcionada. Y yo creo que no me queda nada más que en nombre de Carbon Trust, mi compañera Sabrina, y decirles muchísimas gracias por acompañarnos hoy y que disfruten ustedes del resto de su día. Hasta luego y hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.